Amén, amados hermanos. La palabra se encuentra en el libro de Josué. Amén. Leeremos unos textos del consejo de la palabra de Dios a este siervo que, ¿verdad?, en ese momento necesitaba la confirmación y la confianza del Dios eterno que lo acompañaría, así como a nosotros. Capítulo 1 de Josué. Aleluya. Bendita es la palabra. Ella es vida, mi amado. Ella es vida y es medicina, dice, a nuestro cuerpo. Aleluya. Josué capítulo 1, verso 6. Y daremos lectura ahí hasta el verso, déjeme decirle, 9. Amén. El consejo, como Jehová le apareció para que este hombre se fuera fortalecido en confianza, que tuviera esa fe poderosa. Amén. La palabra la tiene. Amén. La palabra da lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Josué capítulo 1, versos 6 al 9. Y dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Bendito sea el Señor y a su nombre, y a su nombre. Tomar asiento un momento, mis hermanos. Me estaba acordando de un himno que está en el himnario de Gloria y Triunfo, que dice Jerusalén Celeste. Yo no sé si ustedes la han oído. El bien bello ese himno habla de la Nueva Jerusalén, pero habla de la Nueva Jerusalén como la esposa del Cordero. Dice, bien hermoso. Antiguamente, tiempo antes de que entráramos en la época moderna, en este modernismo de hoy en día, normalmente las iglesias, los hermanos tenían una Biblia y tenían un himnario. Eso era, y en cada culto por lo menos 4 himnos y coros de adoración. Era muy diferente los cultos como lo hacemos hoy día, porque se empezaba con una cadena de oración que duraba 1 hora, 2 horas, qué sé yo. Eso es una bendición grande. A veces hacían un matutino y era oración, y después venía lo que llaman la escuela dominical, o llamaban la escuela dominical, y después empezaban con alabanza y alabanza diferentes. En Centroamérica empezaban con alabanzas avivadas y terminaban con alabanzas de adoración. En otros sitios empezaban con alabanzas de adoración y terminaban con alabanzas avivadas. Pero no fallaban los himnos. Y era tanto así que cuando le decían a uno, ¿cómo está usted?, la gente respondía, como el 15 en gloria. ¿Sabe lo que dice el 15 en gloria? En el himnario de Gloria y Triunfo, el himno número 15. A ver cuánto lo saben. Hermano, yo no soy tan viejo, así que ustedes lo saben. ¿Sabe cómo dice? Firmes y adelante. ¿No lo habían oído? Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. ¿No lo habían oído? ¿Sí? Entonces le preguntaban, ¿cómo estás? Hoy en día uno dice, bueno, hay más o menos. Hay más o menos. Es una cuenta. Antiguamente se decía, como el 15 en gloria, firme y adelante. Amén. Amén. Amén.
¿Cuántos están firmes ahí adelante? Pues gloria sea el nombre del Señor. A ver, cierre sus ojos. Y dígale con humildad, Señor, estoy aquí porque vine a comer. Tengo hambre y tengo sed. Tengo hambre y sed de ti, Señor. Permite que esta noche yo sea alimentado, sea exhortado, sea edificado y sea consolado por tu Espíritu Santo, para gloria de tu nombre. Amén, amén, amén. Gloria al Señor y a su nombre. Cesarito, está muy quietecito por ahí. Y ya digo que no. Bueno, hermanito, mire. El que quiera sacarle fotos, hermano, esto no es propiedad privada, esto es del Señor. Amén, hermano. Así es que el que quiera sacarle fotos, sáquele fotos. El que lo quiera publicar, publíquelo. No es una hermosura. Búsquese un momentico Isaías 52, los versos finales. Isaías 52, los versos finales. Observe cómo habla allí como raíz de tierra seca, no hay parecer. Pero vea el capítulo 53, el verso 2. Si alguno lo puede leer, se lo agradecería. ¿Lo tiene a la mano, Cesarito? Isaías 53, 2. 2. 53, 2. Sacúdate el polvo, levántate. Usted tiene 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que él le deseamos. Amén, gloria al Señor. Disculpe, hermano, que lo confundí con... Disculpe. No hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Se refiere al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo el capítulo final y todo lo que tiene que ver en los inicios de Isaías 53 tiene que ver con el sacrificio de Cristo, es decir, como raíz de tierra seca. ¿Cuántos de ustedes han estado en el campo? A ver, levanten la mano, no tenga pena, hermano. Hay gente que le da pena decir que viene del campo, no se avergüence de sus raíces, hermano. Esa es la cosa más hermosa que puede haber, porque usted está aquí porque Dios lo ha prosperado. Amén. Usted está aquí porque Dios lo ha levantado. Usted está aquí porque Dios ha sido bueno con usted. Amén. Pero ¿quién de nosotros no anduvo con la patita en el suelo? ¿Quién de nosotros, hermanos, no hizo travesuras? Bueno, y una de las cosas que yo hacía era que me metía en los sembradíos. Y cuando recogía la cosecha, yo iba a molestar la paciencia de él. Y había unas cositas llamadas coquitos. Y yo los arrancaba. Y a lo mejor por eso me salieron tantas lombrices, porque yo ni los lavaba, yo los comía más nada. Pero ¿quién de nosotros, hermano, no pasó por esas historias bonitas? Amén. Cuando usted observa en el campo una planta que se ha secado, usted la ve toda retorcida, reseca, no tiene nada de hermosura, muy diferente de la plantica verde, bien bonita, bien arregladita. Es muy diferente ver a Cristo Jesús caminando por las calles de Jerusalén, bendiciendo a la gente, y otra cosa es el cuerpo ensangrentado, desbaratado, todo destruido en la cruz del Calvario. Son dos cosas bien diferentes.
Amén. Son cosas bien diferentes. Y fíjense que yo les he hablado del contraste, el contraste tan tremendo que hay entre los templos paganos, hechos según la sabiduría humana, y el templo que el Señor mandó a hacer. Es un contraste tan grande, pero es que es tan grande que uno se queda asombrado, porque Dios actúa en esa forma. Amén. En la introducción pasada, bueno, primero que nada, antes de entrar en el tema, buena Margarita, yo sé que usted, aquí están los pastores, usted los puso a ellos, pero quiero darle gracias por darme esta oportunidad, porque si usted le dice a su hijo que no me la dé, no me la van a dar, eso lo sé yo. Gracias. Gracias, Cesarito. Gracias, hermana Jerica. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Y voy a decirles como dijo Pablo, por favor, tolérenme esta pequeña locura. Amén. Tenemos locuras y tenemos cosas de viejos, pero estamos en el club. Amén. Todos ustedes van a llegar ahí. Y ojalá lleguen con gozo y alegría como estamos los viejitos de hoy en día. Amén. Porque en la carrera que van los jóvenes hoy día, como que no quieren llegar a la edad nuestra. No quieren. Por ahí una persona me dijo que se iba a lanzar rapidito al mar para rejuvenecerse. Gloria a Dios. Alabado Dios. Y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a iniciar, hermano, porque es largo el trayecto. Vuelvo y repito, hermano, esta enseñanza son exclusivamente a la gloria de Dios Padre Eterno, su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y su Espíritu Santo. Amén. Todo esto es a gloria de Dios. Déjenme decirle, a lo mejor a usted le parece bonito el estudio, a lo mejor a otros les parece muy simple, a lo mejor otros tienen más conocimiento del que aquí se expresa. Déjenme decirle, no podemos dar todo lo que queremos dar, porque para hablar del tabernáculo, está sentadito, está bien sentadito, está cómodo. Para hablar del tabernáculo nos llevamos un año y no terminamos, para que lo sepan. El tabernáculo es el centro de la Biblia porque se refiere a Cristo. Y Cristo es la razón de ser de la Biblia. Amén, hermano. Ahora prepárese porque esta noche tenemos bastante recorrido, pero como tenemos vigilia no hay problema. Ya me está mirando el hermano. Bueno, lo primero que tenemos esta noche que hablar en el capítulo 5, de un pueblo profético bajo Dios. Un pueblo profético bajo Dios. Estamos hablando de Israel bajo la mano y la dirección de Dios. Amén. 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 ¿Sabía usted que usted es parte de ese pueblo profético? ¿Sabía usted que usted es parte de ese pueblo profético? Porque es que no es solo que el pueblo profético es el pueblo de Israel, es que nosotros los que hemos creído por la misericordia de Dios también estamos dentro de la promesa. Entonces de hecho somos un pueblo profético. Hemos sido desde antes de la fundación del mundo, usted y yo ya estábamos en la lista que el Señor tiene. Algunos se preguntan, pero si el Señor ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder, ¿para qué hacer todo esto? Esa es una de las formas de pensar de la gente para no venir o para descarriarse. Déjenme decirle, Dios no envió a Cristo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no envió a Cristo para que él se pierda, sino para que el mundo sea salvo a través de Cristo. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. O sea, la voluntad de Dios es que el mundo entero se salve. Pero no todos le hacen caso a Dios. De que Dios en su omnisciencia sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar, Él lo sabe. Porque es Dios. Por un lado, por el otro lado, porque le voy a decir una locura. Porque para Dios el tiempo no existe.
El tiempo existe para nosotros, para Dios el tiempo no existe. Si yo tuviera una pizarra aquí, yo le explicaría a usted una cuestión respecto al tiempo. Podríamos habilitar, hermana Jerica, podríamos habilitar para la próxima semana una pizarra. Sí, porque hay muchas cosas que necesitamos aprender, ¿verdad? Una de ellas que a mí me gustaría, hermano, que todos los hermanos fueran capaces de repetir los 66 libros de la Biblia de memoria. Eso es una gran bendición. No es que usted repita los 66 libros letra por letra, sino los títulos de los 66 libros. Porque es triste cuando usted, no en esta iglesia, ni en la nuestra, sino en muchas iglesias, hermano, cuando se dice, hermano, por favor, busquen en el libro, por decir algo, del profeta Joel, para que usted oye como la Biblia hace, porque están oxidadas, porque no las abren. Como hay tanta tecnología hoy día, la gente no sabe dónde están los libros. Y como no se recuerda de memoria los libros, dónde están, ¿ves? Entonces les cuesta. Y es un ejercicio mental, un ejercicio muy bonito y que ayuda mucho espiritualmente el aprenderse los libros, los nombres de los libros. Amén. En Venezuela nosotros no, una iglesia de 700 y pico de miembros, el pastor se paró y dijo, mire, yo estoy avergonzado porque llevamos un grupo de niños de la iglesia nuestra, muchachos de campo, ¿ves? Pero muchachos de campo que no tienen tantos televisores, ni tienen teléfono, ni tienen nada de eso, entonces dedican el tiempo a leer y a buscar de Dios. Y entonces resulta ser de que pasaron los niños, y bueno, tenemos un especial, puro chavalito, todo. Y repitieron los 66 libros de memoria. Los hermanos agachaban la cabeza y decían, bueno, yo tengo 20 años y yo no me los conozco todavía. Y el otro, yo tengo no sé cuántos años, y el otro no sé cuántos años. ¿Ves? Y el pastor dijo, oye, yo me siento avergonzado. Pues esos niños, no, hombre, me dejaron asombrado. Y no es que los niños fueran más inteligentes, sino que no perdían el tiempo viendo televisión, ni novelas, ni esas cosas, sino que tenían tiempo para la palabra. Amén. Y es muy bonito. Y hay métodos muy sencillos mediante los cuales usted se aprende facilito los libros. Facilito. La parte más difícil de aprender son los 12 profetas menores. Esa es la parte más difícil. De resto, hermano, eso es un paseo aprendérselo. Si usted lo mira como la historia de Israel. Si usted agarra la Biblia y la ve como la historia de Israel, usted se va a aprender los libros, pero así, rapidito. Son métodos. Amén. Entonces hay otra cosa. Cuando se está estudiando, haciendo estudio bíblico, hay varios sistemas: exegético, explicativo, temático. O sea, hay diferentes formas de explicar la Santa Palabra. Amén. Por ejemplo, lo de hoy es una enseñanza temática, ¿verdad? Porque el tema es el tabernáculo y la Trinidad Divina es temática, pero se mezcla con exégesis, porque hay exégesis y eisegesis, son dos cosas diferentes. Exégesis es búsqueda y eisegesis es explicar, ¿no? Entonces, cuando usted está estudiando la palabra de Dios, si usted de verdad está sumido, ¿verdad? Sumido en lo que está sumido, usted va a utilizar, hermano, y yo le recomiendo que lo haga, hermano. Si yo creo que mi hermano le debe dar clase de eso, y si no, yo estoy dispuesto a ayudarlo. Mire, hermano, aprenda hermenéutica, aprenda homilética, aprenda historia de la iglesia, aprenda historia, o sea, lo que tiene que ver con geografía universal, ¿verdad? Déjenme decirle, todo eso está en la Biblia y lo ayuda a usted a comprender la palabra. Pero voy a recomendarle lo que me recomendó un pastor en Ocana. Yo dije que se necesitaba homilética y hermenéutica, y él me dijo, y un poco de rodillética, y es verdad. Es verdad, hermano.
hay que meterle rodillas, hay que meterle un poco de ayuno, hay que meterle oración. Y el mejor instituto que yo he conocido se llama BOA. ¿Cuántos lo conocen? ¿No lo conocen? Se lo presento: Biblia, oración y ayuno, BOA. Ese es el mejor instituto bíblico que hay, ¿no? Biblia, oración y ayuno. Amén. Amén. Ese es el mejor instituto bíblico. Entonces, en la medida en que usted, fíjese lo que leyó el hermano, el consejo que Dios le dio a Josué: no te apartes a diestra ni a siniestra de esta palabra, y procura, ¿verdad? Procura no apartarte de ella para que te vaya bien. Todos los días. Y Pablo dice que hay promesa. Todo aquel, hermano, te ve el Salmo 1, por ejemplo, y es algo bien tremendo, la forma como el Salmo 1 se expresa, ¿verdad? Para las personas que están dispuestas a comer palabra de Dios, son como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, ¿verdad? Todo lo que hace prosperará. Pero primero dice que bienaventurado el varón que no anduvo en qué, en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Amén, hermano. Amén. Vea que Cristo Jesús dijo: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en la Nueva Jerusalén, sin lugar a dudas que tu corazón te va a llevar a buscar las cosas de Dios. Amén. Amén. Bien. Vamos a entrar en materia. No podemos hablar del tabernáculo sin hablar de la Pascua. Eso es imposible. Eso es imposible. A nosotros se nos enseñó durante mucho tiempo la Pascua como una fiesta. La Pascua no fue una fiesta. La esencia de la Pascua no es ninguna fiesta. La esencia de la Pascua tiene que ver con la muerte de Cristo. Tiene que ver con el sacrificio de Cristo, que fue instituido, fíjese bien, que fue instituido como fiesta en el aspecto de que se reunían. Dios les ordenó: tienen que venir 3 veces al año, en Jerusalén, y van a entrar en sus ofrendas y van a celebrar esta y esta fiesta. No se puede hablar del tabernáculo sin hablar de las 3 fiestas principales. Y junto con las 3 fiestas principales vienen 4 más, son 7 fiestas. Por cierto que en estos momentos estamos a punto de llegar a la fiesta, una fiesta peligrosísima para nosotros, para los que esperan a Cristo. Hay 2 fiestas que están juntitas, que es Shavuot, que se refiere a Pentecostés, es la fiesta de las cosechas, cuando se recoge la cosecha, y la otra es la fiesta de las trompetas. Acuérdense que en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 dice: porque se tocará la trompeta. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿verdad?, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, en las nubes del aire, a recibir a Cristo. En 1 Corintios dice: os digo un misterio, ¿verdad? Dice esto: nuestro cuerpo mortal será transformado en inmortal en un abrir y cerrar de ojos. Y habla de la resurrección, dice: se siembra mortal y resucita inmortal. Amén. Entonces dice bien claro que hemos de ser revestidos de inmortalidad. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. A su nombre. Entonces no podemos hablar de nada de esto si no hablamos de el sacrificio de la Pascua. Perdónenme. ¿Quién me puede decir en qué momento fue sacrificado
el cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. A ver. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los destituyó del pedestal donde Él lo había hecho. Dios les entregó, miren, Dios hizo algo tan maravilloso con Adán y Eva, específicamente con Adán y Eva como sus compañeros. Dios le entregó toda la creación. El Salmo dice: lo ha hecho poco menor que los ángeles. Le diste que señoreara sobre toda tu creación. Dios le dijo a los animales: póngale el nombre que usted quiera. Dios no le puso nombre a los animales, se lo trajo a Adán. Y Adán le puso un nombre que le dio la gana y lo tienen hasta el día de hoy. A lo único que Dios le puso nombre fue al huerto y a dos árboles: el árbol de la ciencia misma y el árbol de la vida. Son los dos únicos que Dios le puso nombre. De resto, que si se llama limones, que si se llama uva, que si eso se lo puso a Adán. Le dio un idioma. Adán no andaba dando alamidos culturales. No, Adán tenía un idioma y se comunicaba con Dios. Hablaba con Dios. Si alguna cosa le reprocho yo a Adán, bueno, que haya caído después, todos caemos. Pero lo que yo le reprocho a Adán es que no se le ocurrió escribir las cosas que Dios le decía. No dejó escrito nada. Yo sí quisiera saber qué maravillas le decía el Señor cuando Adán caminaba con él en el huerto. Yo sí quisiera saber qué sentía Adán. Yo sí quisiera saber cuáles eran los consejos que Dios le daba. Pero nada, se los llevó a la tumba, no, nunca escribió nada. Por supuesto que habrá quien me dice: oye, este sí es bruto, si en esa época no se había inventado la escritura. Es probable. Pero no sé, de repente le hubiera dicho a alguien: mira, Dios me dijo esto. Y una de las causas, fíjese bien, le hice una pregunta, una de las causas de que se perdió todo el conocimiento de Dios es que Adán no habló de Dios. Adán no habló de Dios. A lo mejor se sentía avergonzado, yo no sé qué le pasó, pero no habló de Dios. Su primer hijo, según la carne, mató a su segundo hijo, que era el que traía la promesa. Vamos a estar viendo que Dios siempre va a estar haciendo cambios. El primogénito termina en problemado y pasa la bendición para el segundo. ¿Por qué? Porque el primogénito de la creación es Adán, y Adán cayó. La Biblia dice Adán el primero. O sea, habla bien claro, el primer hombre. Y dice: y Cristo el postrer Adán. Amén. Amén. Ahora bien, cuando Adán y Eva cayeron, Dios les hizo unas túnicas de tela compradas en Walmart. ¿Sí? A ver, ustedes lo han leído. ¿O fue en Kmart? ¿Túnicas de qué? ¿Y de dónde sacó Dios esas pieles? Sacrificó el cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía que Cristo tenía que morir. Desde antes de crear a Adán, fíjese que dice, no dice voy a hacer al hombre, dice hagamos al hombre. Se pusieron de acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a crear un problema llamado hombre y le vamos a dar una compañera que es otro problema llamada mujer. No me hagan caer tomatazo, por favor. Pero fue así. Ya Dios sabía el desastre que íbamos a hacer. Entonces Dios dijo: mira, que la única forma para no quedarnos, Dios
la esencia de Dios es amor. Dios es amor. Entonces la esencia de Él le impide totalmente dejar de hacer algo. Cuando Él crea a la raza humana, la crea por amor. Él anhela que los seres humanos vivan con Él, que disfruten de la gloria de Dios. Cuando creó sus ángeles, que son llama de fuego, los creó con amor, pero no le dio lo que le dio al ser humano. Los ángeles no tienen el discernimiento que usted y yo tenemos. Los ángeles no tienen la... Hay personas que dicen que, porque en Apocalipsis dice que un ángel, en el Evangelio eterno, ángel significa enviado. Los ángeles no pueden predicar el Evangelio. Acostúmbrese a eso. Los ángeles no pueden predicar el Evangelio. Eso no les es dado a ellos. Eso le he dado a usted y a mí. Es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Decimos amén? ¿Decimos amén? Eso es algo tremendo. Ahora, Dios sabía perfectamente bien lo que iba a ocurrir con el ser humano. Y le digo, bueno, hijo, vas a tener que morir. Vas a tener que morir por ellos. Quizás, como dice en el libro de Isaías, Dios preguntó, ¿a quién enviaremos? Jesús dijo, heme aquí. Amén. Amén. Heme aquí. Yo iré. Amén. Lo cierto del caso es que desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía que Jesús tenía. Dios se planteó un plan. Satanás va a hacer esto y esto y esto y esto. En Ezequiel capítulo 28, aunque esto los exegetas bíblicos protestan y dicen que eso no es así, o A o B o C, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el cristiano debe tener discernimiento. Eso en la clase introductoria lo dimos. Nosotros debemos preocuparnos por buscar discernimiento. Amén. Una de las cosas que dice en Ezequiel 28, aunque se refiere al rey de Tiro, realmente espiritualmente se está refiriendo a la creación de Satanás. Para el día de tu creación estaban preparados los tamboriles, esto, querubín protector, tú eras la maravilla, pero se halló en ti. Dice, y fuego salió de ti y te consumió. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que Satanás no es enemigo nuestro porque nos tiene molestia a nosotros, porque peleamos con él. No, Satanás es enemigo nuestro porque nosotros vamos a ocupar el puesto que le correspondía a él. Él, por su pecado, cayó de la gracia de Dios. Entonces Dios levanta lo que es la raza humana. Dios levanta la raza humana. Dios bendiga a nuestro hermanito Vallegar. Dios levanta la raza humana, conociendo que va a caer, porque perfecto solamente Dios. Amén. Pero la esencia de Dios es amor, y Dios dice, no hay problema, yo voy a rescatarlos. Y desde un principio se plantea cómo va a rescatar a la raza humana. Génesis 3:15. ¿Cómo nos dice Génesis 3:15? Eso se llama, Génesis 3:15 se llama el protoevangelio. O sea, la primera noticia, la primera buena noticia de salvación. Proto significa inicio, los inicios, el principio del evangelio. ¿Qué dice? ¿Qué dice en Génesis 3:15? Alguien que lo lea sin miedo, hermano, no tenga miedo, levántese con alegría y léalo y dele. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. La promesa de que Cristo Jesús vencería a Satanás en la cruz del Calvario
pero que tenía que nacer de una mujer. Tenía que nacer como un ser humano, aunque no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. Ahora le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted es nacido en Cristo de voluntad de varón o de voluntad de Dios? ¿Dónde lo dice? Evangelio según San Juan dice bien clarito que nosotros hemos venido a Cristo porque somos enviados de Dios a Cristo. Si Dios no nos envía a nosotros a Cristo, nosotros no podemos llegar a los pies de Cristo. Hay mucha gente por ahí que dice: soy cristiano, andan bebiendo, andan tirando atracos con un crucifijo colgando. Se compra un crucifijo bien caro y se gastan todo el dinero, y cuando no tienen dinero van y hacen como Judas: ¿cuánto me das por esto? No se ofenda a nadie, por favor, pero es que es la verdad. Es la verdad. Oh, no, que mi crucifijo tiene brillante y el mío tiene diamante. El mío vive en mi corazón. ¿Dónde habita el suyo? Pablo dice: ¿no sabéis que somos templo del Espíritu de Dios? Y hay una alabanza bien bonita. Mi hermana debe acordarse de esa alabanza de los tiempos allá de nosotros. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, de gloria y alabanza. Lleno de poder, de gloria y alabanza. Lleno de poder, de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Amén. 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 Y manténgase cantándolo y verá usted cómo crece en convicción y en fe. Gloria al Señor y a su nombre. Entonces, desde el principio Dios había determinado que Dios había determinado que iba a haber una Pascua. ¿Qué significa Pascua? La palabra Pascua significa pasar por alto. Pablo dice bien clarito, porque Dios no toma en cuenta nuestro expediente. Pasó por alto nuestro expediente. ¿Cómo lo pasó por alto? Se lo cobró a Cristo Jesús. El expediente que estaba en contra de nosotros, Dios lo borró, se lo entregó a Cristo. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Pasa por alto nuestros pecados. Es lo mismo que ocurre en Egipto. Ya vamos a llegar allá. La Pascua es sencillamente pasar por encima, olvidarse de lo que pasó. Hermano, yo no me olvido ni de milagro, pero tenga cuidado, porque si Dios olvidó, usted y yo tenemos que olvidar. Hermano, es que esa bofetada que me dio me dolió mucho, pero mejor que se olvide de ella. Ponga la otra mejilla. Ponga la otra mejilla. Amén. Amén. Eso duele, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Damos gloria a Dios. Amén. Entonces, lo primero que Dios hace con Adán y Eva es que los viste. Ahí no dice que Dios agarró y sacrificó, pero ¿de dónde sacó las pieles? No puede haber sido de ninguna manera de animales que habían muerto y eran mortecinas, porque muerto. La palabra de Dios es clara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Adán y Eva fueron justificados porque a Dios le plació justificarlo mediante ese sacrificio. Desde el principio Dios estableció un sacrificio. Fíjense la diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel. Abel interpretó lo que Dios hizo con sus padres. Caín agarró de la fruta y en la sangre está la vida. Amén. Amén. Desde un principio, Dios estableció una forma de salvar al ser humano. Desde un principio lo estableció. Ahora, en la clase pasada
vimos la cantidad de dioses. A lo mejor lo miramos ahorita un ratito, la cantidad de dioses que había, por ejemplo, en Japón, la cantidad de dioses que había en Egipto, la cantidad de dioses que habían en lo que hoy día es la tierra prometida. Entonces era Canaán, o sea, se llamaba Canaán, hoy día también se le dice Canaán, ¿verdad? La cantidad de dioses se estima que habían solamente en Canaán, había un promedio de 3.000 dioses. En la India hay un promedio de 8 millones de dioses. Los chinos, sin ánimo de ofenderlos, están confundidos porque ellos viven leyendo a un sabio de ellos que se llamaba Confucio, pero por supuesto que tienen confusión. Vive leyendo a Confucio. De todos esos, de Siddhartha Gautama, por ejemplo, tienen como recuerdo un huesito y adoran el huesito. ¿Ya? Cada una de esas religiones tiene algo que les recuerda a su Dios. Un huesito, un pedacito de cabello, cosas esas. El día que aparezca un pedacito de hueso de Cristo, que no va a aparecer jamás, ese día se acaba el cristianismo. Porque Cristo Jesús se fue completito para el cielo. Amén, hermano. Gloria al Señor y a su nombre. Y a su nombre. Y él no fue quebrantado hueso. Si llega a aparecer, y una de las cosas que se la ingenian por ahí los habladores de tonterías buscando la urna de Jesús y no sé qué, y los restos de Jesús, ahí se van a morir, no de viejos, ni de ancianos, se van a morir de esperanzas, porque no la van a encontrar. Amén. Porque Cristo Jesús subió a los cielos, y damos honor y gloria al Señor. Y va a venir, y con trompeta de Dios, y con voz de arcángel, amén, con sonido de Dios, igualito que en Sinaí. Todo ese alboroto y que los judíos dijeron, no, habla tú con él. No, ahora no le vamos a decir habla tú con él. Vamos a decir, Señor, heme aquí, amén. Gloria al Señor y a su nombre, y a su nombre. Ahora bien, desde un principio Dios determinó. Ahora, este principio es tremendo. Yo les dije que el tiempo no existe para Dios. Dios es desde siempre y es hasta siempre. Y eso es algo que cuesta entenderlo. Porque como si es hasta siempre, fíjese bien, como si es hasta siempre, ¿cómo podemos nosotros decir que Dios es hasta siempre si nosotros apenas estamos en el 2022? Ahí empieza el problema, cuando la gente quiere encasillar a Dios dentro de la creación. Dios no está sujeto a espacio, ni a tiempo, ni a calor, ni a frío, a nada de eso. Dios no está sujeto a eso. Cuando se usa la palabra vará, las primeras 3 palabras de la Biblia son Bereshit, Bará, Elohim. Ahí hay 3 cosas muy importantes. Bereshit significa principio. Vará significa de la nada, de lo que no existe. Y Elohim significa dioses. No Dios, sino dioses. Plural. Entonces ahí ya tenemos un tremendo problema. Pero es la bendición que tenemos los que creemos en Dios. Ahorita están los científicos más confundidos, hermano, que los que leen a Confucio. Ahorita sí están confundidos. El telescopio Hubble, esa cosa, ojalá no se desplome esa cosa y le caiga en la cabeza a alguien por ahí, pues pesa unas cuantas toneladas. Resulta ser de que yo no sé cómo logró ver una galaxia, no sé de dónde, por allá. Y entonces los científicos están rascando la cabeza porque todas las teorías que tenían del Big Bang se le vinieron abajo. Incluso Todas. encontraron la partícula de Dios. Sí, señor. Todas se le vinieron abajo. Entonces ahora se están rascando la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hacer ahora para decirle a la gente que ellos están equivocados?
no encuentra cómo hacerlo. La Biblia dice bien clarito que Dios confundió a los sabios en su sabiduría y que lo más necio y menospreciado del mundo Dios lo llamó, ¿verdad? Yo me siento feliz cuando me dicen necio y ni menospreciado, porque tengo el amor de Dios. Me siento feliz. Que me digan bruto, bobo, lo que se le dé la gana que me digan, con tal de que me digan cristiano, feliz y tranquilo. ¿Cuánto le gusta que le digan cristiano? Amén. Ahora bien, la Biblia dice bien claro lo más vil y menospreciado. Y Pablo dice, bueno, cuando se refiere a borrachos y a una cosa y la otra, dice, bueno, eso eran algunos de ustedes, pero hoy en día son cristianos. Porque Pablo como que le gustaba refregarle las cosas en la cara a uno, ¿no? Pablo como que le gustaba decirle, le decía, acuérdese de dónde viene para que no vuelva para allá. Amén. Acuérdese de dónde viene para que no vuelva para allá, para que el personaje que está vuelto loco por llevárselo, porque anda como león rugiente, porque él sabe lo que le espera, y acuérdese que Cristo dice que el que toma el arado y se vuelve atrás no es digno de él. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. A su nombre. Ahora bien, cuando vemos la línea de tiempo, nos encontramos en que nosotros decimos que hace 6.000 años que fue creada la tierra. Realmente no es que hace 6.000 años que fue creada la tierra. Eso tiene sus explicaciones y cada etapa pero no, que miren que la Biblia dice que el primer día y el segundo día. El primer día que Dios le dio revelación a Moisés. Moisés estuvo escribiendo toda la revelación que Dios le dio durante todo el día. Y esa revelación pudo haber sido una revelación de los primeros 20.000 o 30.000 o 100.000 o 16.000 años. Dios dijo, bueno, en el principio Dios hágase la luz. Ahora tenemos un problema ahí. Si Dios es luz, ¿cómo es que dijo hágase la luz? ¿Ven que hay preguntas? ¿Ven que hay preguntas? Pero hágase la luz ¿dónde? Bueno, la tierra está envuelta en tinieblas y yo tenía que poner que esta cosa apareciera luz aquí. Amén. Tiene uno que detenerse con cuidado y mirar de qué es lo que está hablando. Amén. ¿De qué es lo que está hablando? Pero hay algo que tenemos que entender. Cuando dice Bará, significa de la nada. De la nada. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿La nada produce algo? ¿La nada produce algo? ¿Usted de la nada puede sacar algo? A ver, ¿quién puede responderme eso? ¿De la nada usted puede sacar algo? Ahí es donde está la grandeza de Dios. Y ahí es donde está la grandeza de Cristo. Búsquese Juan capítulo 1. Ahí es donde está la grandeza de Dios y donde está la grandeza de Cristo. De la nada, de lo que no existía, Dios ordenó, dijo una palabra, y esa palabra tiene poder creador, y esa palabra, ese logos, es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Y a su nombre, en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y para Él fueron hechas, y sin Él nada fue hecho. Hebreos capítulo 1. Como que no estamos de acuerdo, yo no sé, como no tenemos ánimo, ¿qué pasó? Hebreos capítulo 1. No, que lo veo muy despacio. Voy a ponerme a correr más para ver si se mueve más rápido. En el libro de Hebreos dice bien clarito de dónde, cómo es Cristo, en el capítulo 1. A ver quién me lo encuentra. ¿Ah? Dígame. Dios, habiendo hablado muchas veces
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ajá, pero ahí dice algo más abajito. Lea. El cual, siendo el resplandor de su gloria. Siendo, El resplandor de su gloria. repita conmigo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Repítalo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. O sea, es de la misma sustancia de Dios. Amén. Amén. ¿En qué? Ya. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4. Amén. Amén y amén. ¿Seguimos? Ahora observe, en el principio era el verbo. Nosotros podemos decir que una oración, no es cuando usted está orando, Padre Santo, alabado sea tu nombre, no. Una oración se compone de un sujeto, un verbo y un predicado. En castellano. ¿Sí? Amén. ¿Estamos en sintonía? ¿Eh? Cuando vemos una oración, lo primero que nosotros encontramos es que no puede haber una oración si no hay un verbo. Eso es imposible. ¿Y sabe lo que es el verbo? La acción: correr, saltar, comer, brincar, ir, venir, hacer, deshacer. El verbo siempre tipifica acción. Siempre, absolutamente siempre. Siempre. Entonces, cuando se dice que en el principio era el logos, la palabra del poder, la palabra que fabrica, la palabra que hace, que de la nada hace que venga a existir. Amén. Ese es Cristo Jesús. Amén. Ese es Cristo Jesús. La palabra viviente. La palabra viviente. Por favor, vengan acá un momentito. Dale, sepárese de ahí, venga para acá, corra, venga. No se asuste, venga. Ándele, venga, por favor. Corra. ¿Qué hay después del altar del sacrificio? ¿Qué hay después del altar del sacrificio? Aquí es donde se hace el sacrificio. ¿Qué es esto? La fuente de bronce, y está llena de agua. Miren cómo resplandece el agua. Esa agua tipifica la palabra. Para poder ser transformado tiene que ser lavado en el lavacro de la palabra, porque es la palabra de Dios la que lo transforma a usted y me transforma a mí y hace que usted y yo seamos lo que Dios quiere que seamos. Amén. 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 Puede sentarse un momentico. Espero que empiece a comer. ¿Sabe de qué estaba hecha esa fuente de bronce? Yo se lo dije la vez pasada. ¿No se acuerdan? De los espejos de las mujeres. Moisés recolectó todos los espejos de las mujeres. Antiguamente los espejos no eran de vidrio. No se conocía eso. El vidrio con azogue, eso no se conocía. Entonces se agarraba una paletica de bronce y se pulía bien pulidita. ¿Sabe que cuando uno está en el ejército lo hacen brillar las hebillas, que queda bien brillante, y son hechas de bronce? ¿Ya? Y eso es de él, con una cosa que llaman brazo, y eso es de él que queda brillante, parece un sol. Y entonces eso queda que uno se mira ahí. Pues resulta ser que las mujeres
¿Quién es la más bonita? El espejito le decía, tú eres la más bonita. Entonces llegó Moisés y dijo, tráigame para acá todos esos espejitos, tráigame para acá su vanidad, tráigame para acá toda esa vanidad, tráigamela para acá. Y agarró y con esa vanidad hizo la fuente de bronce. Y encima, agua, tipo del Espíritu Santo de Dios, tipo de Cristo Jesús, la palabra de vida que transforma. Amén. La palabra de vida que transforma, que quita la vanidad, que transforma. Fíjense que tiene un solo pie, no tiene 4 patitas, uno solo. Es la diferencia entre el cielo y la tierra. Amén. Entre el agua de vida, que es Cristo Jesús, y el bronce, que es el pecado. La diferencia es Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. A su nombre. Ahora bien, vámonos un momentito a lo que, porque si no, yo no sé cuándo vamos a terminar, porque estos estudios son largos, pero tenemos que darle. ¿Cuántos corderos se necesitaban por persona? Un cordero por familia. Eso fue originalmente un cordero por familia. Y si la familia era muy pequeña, podían compartir con otra familia. Eso lo hizo Dios en una forma transitoria para sacar a su pueblo de Egipto. Pero ese cordero tenía un secreto. Primero, no podía ser alquilado. No podía usted comprarlo y quedar debiendo. No, tiene que ser propio suyo. Tiene que sacar dinerito de su bolsillo y comprarlo. A Dios le gusta que a usted le duela lo que le da a Él. A Dios le gusta que usted se esfuerce. Amén. Amén. No es lo que sobra. A Dios le gusta que usted haga las cosas como para Él. Amén. Ese corderito tenía otra característica. Tenía que ser totalmente sin defecto. En Cristo no hay defectos. Si tenía una orejita mocha, ese no sirve. Cristo Jesús dice bien claro, no me traiga la perniquebrada, no me traiga la orejita mocha, no me traiga la que vica, no me traiga nada de eso. Tráeme un sacrificio limpio. Amén. Y eso tiene que ver con el sacrificio de alabanza que usted y yo presentamos. ¿Es leudado o es limpio? ¿Cómo nos estamos presentando delante de Él? Amén. ¿Cómo estamos presentando nuestro sacrificio delante del Señor? Porque la gente cree que sacrificio es llegar con la cara, ¡ay, Señor! No, eso no es sacrificio. Son quejas. Sacrificio es lo que usted da de su corazón. Porque el sacrificio que Dios está hablando es el sacrificio que se llevaba al tabernáculo para ser ofrecido a Dios. Tiene que ser una ofrenda, sacrificar, qué sé yo, alabanza, sacrificar algo para Dios, sacrificar su tiempo, algo para Dios, pero hacerlo para Dios. Amén. Para Dios. Ese cordero se apartaba el día 14 de Nisan, es el 14 de abril. Y se lo voy a explicar por encima. Dios instituyó para empezar 3 fiestas. Me la voy a hablar así rapidito. Lo primero fue el cordero, lo apartaban el 10 de Nisan y lo sacrificaban el 14 de Nisan. Y lo sacrificaban entre las 2 tardes. Las 2 tardes es entre el momento en que ya desaparece el sol, o sea que se guarda el sol, y el momento en que viene ya la penumbra, ya la oscuridad, ¿ya? O sea, más o menos entre
ellos estiman que entre las 3 de la tarde que el sol declina y las 6 de la tarde que se va. Ese es el tiempo que ellos estiman. Ahora, cuando usted ve los sacrificios, usted ve que Cristo Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, que se sacrificaba el primer cordero. Y Cristo permaneció 6 horas en la cruz del Calvario. A las 3 de la tarde en punto que se sacrificaba el segundo cordero, el Señor entregó su espíritu. O sea, cumplió los dos parámetros. Ahora, cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, ¿verdad?, en el capítulo 11 nosotros vemos lo que tiene que ver con el sacrificio del cordero. Nosotros vemos que Dios le da una orden a Moisés. Le dice que le diga al pueblo de Israel que sacrifiquen el cordero y que coman la carne. Fíjese bien, que coman la carne, que la coman asada, no dejen nada para el otro día, que la coman asada. Por eso es que dicen que nosotros nos comemos a nuestro Dios, ¿ya? Que tiene que comerse la carne, porque usted tiene que participar del sacrificio de Cristo. Y dice que con la sangre pinte los dinteles de la puerta 3, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Los dinteles, de tal manera, ¿no?, que el ángel de Jehová pasaba y si donde no veía la sangre, ahí había muerte. Pero donde veía la sangre, estábamos cantando, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Ese es un tipo de la sangre de Cristo. Cuando el cordero era sacrificado, el sumo sacerdote agarraba con el dedo y hacía así sobre la gente. Y el sacerdote le untaba la cara, le untaba en la frente, le untaba en la oreja. O sea, lo que tenía que ver con la sangre. Nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, eso lo vamos a ver más adelante en profundidad. Nosotros vemos que aún, fíjese bien, aún las cosas en el cielo fueron santificadas con la sangre de Cristo. Eso es una cosa bien tremenda. La sangre de Cristo es tan perfecta, el sacrificio fue tan perfecto, que cuando Juan lloraba porque no había quien abriera el libro con los 7 sellos, no temas, el cordero ha vencido, apareció como un cordero ensangrentado y ha ganado la batalla. Amén. Amén. Entonces es un sacrificio bien tremendo. Ahora, cuando nosotros vemos las fiestas, nosotros observamos, ¿verdad?, primero el cordero, y se comía con hierbas amargas, nada de vino, nada de esas cosas, y se utilizaba pan no leudado, o sea, sin levadura, nada de levadura, pues la levadura es un tipo de pecado, y todo eso es simbólico. Todo eso habla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, una vez que se producía, fíjese lo que Dios le dijo: y lo comerán así. Lo comerán así. Vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano. En otras palabras, listos para salir, listos para irse. Amén. ¿Qué es lo que habla Cristo Jesús cuando Él instituye la Santa Cena? ¿Quieren que se anuncie qué? ¿Anunciará qué? Es lo mismo que ocurrió allá en Egipto. La misma cosa. Cristo Jesús está repitiendo paso por paso lo que Dios hizo en Egipto para liberar al pueblo. Ahora lo está haciendo y está mostrando, ¿verdad?, lo que su sacrificio. Lo que pasa es que los discípulos no lo entendieron. Ellos están esperando era un caudillo, no estaban esperando un sacerdote, un sumo sacerdote ni nada de eso. Están esperando un caudillo. Entonces, cuando nosotros vemos, fíjese, lo primero que se instituye es el sacrificio pascual, la Pascua, ¿verdad?
La segunda parte que viene, ¿verdad?, es que se utilizaba lo que se llama el Shabbat, no como fiesta, sino como institucional, instituido por Dios de que guardaran el sábado. Usted me va a preguntar por qué no lo guardamos, yo después le explico, ¿verdad? Obligatoriamente tenían que guardar el Shabbat, el sábado. Pero, o sea, el viernes se hacía el sacrificio, el 14, el 15 era el Shabbat, y eso tiene que exactamente porque el calendario hebreo no es igual que el de nosotros. El nuestro es un calendario solar, entonces varían los días. El calendario hebreo tiene 360 días, el nuestro tiene 365. Entonces el calendario hebreo no varía los días, eso permanece en el mismo sitio, Cada 14 años ellos tienen lo que llaman un año borismal para poder emparejarse con nosotros, ¿ya? Y precisamente este año, que coincidió la Pascua de ellos, coincidió con la Semana Santa de nosotros. O sea, que guarda la Iglesia Católica y que guardamos los cristianos, ¿verdad? Coincidió con una luna roja. Y estamos en este momento en el conteo, lo que habla la palabra de Dios, el conteo del Homer, ¿verdad? Y estamos a punto de llegar al día de Pentecostés. Estamos como a 10 días de Pentecostés, 10, 11 días de Pentecostés. Ahora, primero era la Pascua, inmediatamente el Shabbat, y el día domingo en la mañana, el sumo sacerdote agarraba un manojo de fruto acabadito de cortar, de los primeritos frutos, y lo mecía delante de Dios. Lo elevaba y lo mecía delante de Dios. Tipo de la resurrección de Cristo Jesús, domingo en la mañana, el primer día de la semana. No existía domingo, sino primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, Shabbat, primero, segundo. El primer día de la semana, el domingo, presentaba la gavilla delante de Dios. Y a partir de ese momento se contaban 49 días. Y el día 50, Pentecostés, sencillamente que se recogían todas las frutas, se recogen todos los frutos. Entonces hay una enorme fiesta al sonido de trompetas. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? La primera gran cosecha cristiana. Pedro predicó en el aposento alto y vinieron la primera gran cosecha. Estamos esperando por lo que dice Mateo 24, ¿verdad? La situación que hay en el mundo, hambruna, enfermedad, una cosa y la otra. Estamos esperando en este momento, ¿verdad? Aunque el día y la hora nadie lo sabe, pero por lo que se ve, Jerusalén está restaurado. El tiempo de los gentiles que hollaron Jerusalén en el año 67 desapareció. Hay del 67 ahora son 70 años y algo, una generación exacta. O sea, estamos en estos momentos, si usted quiere forzarme un momentico, yo le diría que estamos en los primeros 3,5 años de la gran tribulación. Yo le diría que estamos en los primeritos 3,5 años donde está a punto de manifestarse lo que tiene que manifestarse para la venida de Cristo. Ahora, eso no es el tema de ahorita, pero se lo dejo en el aire. ¿Es necesario que fabriquen el templo? Se lo dejo en el aire. Ahora bien, el verso 2 dice, hablando, ¿verdad?, de Éxodo 12, el verso 1 al 14, ¿verdad?, el inicio del calendario hebreo, ¿verdad?, que de paso, le digo, tiene 360 días, ¿verdad? La escogencia del cordero por familia, el día 10 debería ser propiedad del oferente, no puede ser alquilado. Mire que se lo pago la semana que viene. Lo que tiene que ver con la aceptación a Cristo es que lo acepta o no lo acepta, punto. ¿Eres o no eres? Punto. Debe guardarse hasta el día 14, será sacrificado, sea matado por toda la congregación, pero tal
de 9 a 12 del día hebreo, de 3 a 6 de la tarde. Acuérdese que el horario hebreo es diferente al nuestro. Los hebreos cuentan de las 6 de la mañana como la hora 1. Las 12 del mediodía para ellos es la hora sexta. Y las 6 de la tarde es la 12ª hora para ellos, y entonces las 7 es la hora 1 de la noche, la primera hora de la vigilia, la primera vigilia. El calendario de ellos es totalmente diferente al nuestro, aunque hoy día ellos utilizan el gregoriano que nosotros estamos utilizando, pero el calendario de ellos original, ¿verdad?, contaba de 6 de la mañana, el día de 6 a 6, del 6 a 6 nuestro, para ellos es de 6 de la mañana a las 12, que vienen a ser las 6 de la tarde. Y empezaba Irlanda, el horario nocturno es de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. ¿Cuántos saben que a la cuarta vigilia es que se producen las bendiciones más grandes? A la cuarta vigilia siempre ocurrieron cosas tremendas. La iglesia hace unos años atrás, cuando hacíamos vigilia, nos esforzábamos por llegar a la cuarta vigilia, y en la cuarta vigilia normalmente reventaban tremendas bendiciones, porque a la cuarta vigilia siempre hay una bendición grande. Ahora bien, un detalle para los hebreos: no podían, fíjense bien, no podían comer del cordero si no tenían la promesa, si no habían cumplido con una exigencia de Dios, que es la marca del hebreo, la circuncisión. Si no estaban circuncidados, no podían comer del cordero pascual. Y si no se está bautizado y creyendo en Cristo, no se puede tomar la Santa Cena. Esa es la misma situación. Es la misma situación. Una de las cosas que yo no puedo entender, bueno, allá ellos que lo hacen, ¿verdad?, que le dan, sin ánimo de ofender a nadie, en la Iglesia Católica le dan la comunión a gente que no se ha convertido a Cristo, que fueron bautizados. Un niño no se puede arrepentir. Para poder ser cristiano tiene que arrepentirse y convertirse, confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces es salvo, no antes. Y dice bien clarito que el que creyere y fuere bautizado, porque un niño ni puede creer que le echen agua encima. Bueno, uno baña a los muchachos y lo bañan a uno también, lo cogen a chapalear y lo bañan a uno también, ¿ya? Pero a un niño no se le puede pedir de ninguna manera que se convierta. Entonces la gente dice: no, que no me bautizo porque a mí ya me bautizaron de niño. Usted no está creyendo. Esa creencia suya está, o sea, de quien dice eso, ¿verdad? El que cree, sencillamente cree y pide su bautismo, porque el que cree, lo primero que anhela es caminar conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es lo primerito, anhela caminar conforme a la palabra de Dios. Y si yo quiero tener la bendición de Dios, yo tengo que obedecer la palabra. Amén. Bien. Salir de Egipto tiene una cantidad de simbologías. Símbolo es algo que algo que ocurre, que tiene su cumplimiento en otra. Se le dice símbolo y se le dice tipo también, que tiene su cumplimiento en otra situación o en otra persona, ¿verdad? Cuando el pueblo sale de Egipto, para nosotros, ¿qué es lo que nosotros decimos? Para Egipto, nada, en forma tipológica, ¿ya? Los hebreos salieron de Egipto
Y una vez pasado el Mar Rojo, Moisés le dijo, para Egipto más nunca. Más nunca. Amén. Amén. Observe usted, el otro día le dije que el salir y entrar, imagínese que aquí está Egipto, imagínese que esto es la vida en Cristo. Cuando usted entra a través de la puerta que es Cristo, usted sale del mundo y entra a una nueva vida. Amén. ¿Me está entendiendo esto? ¿Usted me está entendiendo esto? Las cosas viejas pasaron. No estoy diciendo que lo viejo y la vieja pasaron, yo no estoy diciendo eso. Las cosas viejas pasaron. Borracheras, drogas, basura, chismografía, qué cosa seria para que el pueblo deje el bochinche, que le dicen en Puerto Rico, para que dejen el bochinche, qué cosa tan seria, ¿ya? Para que dejen las peleas. Todas esas cosas se quedan allá atrás. El que se devuelve y se tira de cabeza a buscar lo que se le fue, mire, Dios hace un paquete con nuestros pecados, lo tira a lo profundo del mar y no se acuerda más. Él no se acuerda más. Y si Él no se acuerda, ¿por qué usted y yo nos vamos a acordar? ¿Por qué vamos a ir a buscar lo que Dios ya desechó? Amén. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Lo lleva al desierto. Cuando usted salió del mundo y entró a Cristo, lo primero que usted debió haber notado, hermano, es que se le tambalearon los negocios. ¿A cuánto le pasó eso? ¿A cuánto le pasó eso? Con honestidad. ¿Cuánto han sabido lo que es una prueba en Cristo Jesús? Algunos dicen, pero bueno, ¿por qué si yo estoy en Cristo yo tengo que ser más que vencedor? Una cosa es ser vencedor en Cristo Jesús y otra cosa es, porque para ser vencedor tienes que vencer a algo. Porque si no tiene una lucha, no tiene una prueba, eres vencedor ¿de qué? Uno vence cuando pasa la prueba. Uno vence cuando soporta la tentación. Uno vence cuando puede dar el paso más allá. Amén. Amén. Pero cosa seria. Hay una alabanza muy bonita y me gusta mucho. Lo que pasa es que no puedo cantar porque se quieran oír. Pero es una alabanza bien bonita que habla de que yo alabo a Cristo cuando viene la lucha y vienen las pruebas. Porque dice alabar a Dios cuando las cosas te van bien. Ah, qué bueno es eso. Alabar a Dios cuando qué cosa buena. Pero yo le alabo en medio del quebranto, en medio del dolor, y ni Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Amén. Amén. Entonces, a veces, hermano, cuando viene la lucha y la prueba, no, pero yo no sé qué pasa, yo no sé dónde está Cristo. No te preocupes, te está pasando por el desierto. ¿Qué cree usted, que los hebreos le fue muy bien en el desierto? Hermano, ellos supieron lo que fue la sed. Ellos supieron lo que fue el hambre, el sol. Hermano, el sol del desierto allá no es jueguito. Ese sol es candela. Ese sol es candela. Allá son temperaturas de 120, 130 grados, cosa seria. Y por eso es que uno dice, oye, ¿cómo hará esa gente para andar con ese poco de tela encima? Es que si no se la ponen, hermano, quedan calvos antes de tiempo. El sol les quema no las lietritas, sino les quema hasta la forma de pensar. Tienen que andar cubiertos, candela de la buena. ¿Ya? Y Dios lo sacó para el desierto. ¿Por qué? Fíjense que los hebreos decían, oye, pero cuando estábamos en Egipto nos iba bien, comíamos puerros, comíamos pescado, comíamos no sé qué, comíamos. Ahora solamente este maná que acá decimos.
Pues Dios lo primero que te va a sacar es para que comas palabra de Dios. El maná es un tipo de la palabra de Dios, para que comas palabra de Dios. El cristiano que los primeros 3, 4 meses no se llena de palabra de Dios, ya no se llena de la palabra de Dios. Eso lo tengo yo ya por experiencia, pero hace largo rato. El cristiano que los primeros 3, 4 meses no se llena de la palabra de Dios, siempre anda cojeando de una patita. Siempre. Porque no ha pasado por el desierto. Normalmente, hermano, cuando las personas son fogosas en Cristo Jesús, hermano, los primeros 3 meses ven las estrellas. En que la ven, pero la ven estrellada, no la ven brillada. La ven que de verdad se les pone fea la cosa, pero tienen una promesa bella. Ni los zapatos, ni la ropa, ni comida va a tener, aunque va a ser la que Dios quiere que usted coma. Va a ser la que Dios quiere que usted coma. Va a ser la ropa que Dios quiere que usted se ponga. Oye, hermano, poneme yo ropa usada. No, chucho, ¿cómo cree? A mí me tocó ponerme zapatos sin desprecio. Zapatos de los que ponen los haitianos. Blanca la punta y negra la otra parte de atrás. Los zapatos más raros que volverlo a decir. Y la gente me miraba los zapatos y decía, ¿qué te gustan? Y patentes de paso. Brillantes. Me los regalaron y yo no tenía otros zapatos. Pues eso fue lo que me monté. Eso fue lo que me monté. Y me los tuve puesto hasta que ya definitivamente el huequito por debajo ya se veía para el otro lado. Y al que no le gustaba, pues bueno, regaléme unos nuevos, pues. No tenía casa y vivía en una casa de misioneros. Al fin y al cabo, lo que necesitaba era donde recostar mi cabeza. Cristo Jesús no tenía donde dormir. Y yo no lo vi, nunca lo encontré murmurando. Hermano, si no tenemos una casa, si no tenemos un carro, hermano, que si no tengo un carro y no voy para el culto, ¿quién dijo eso, hermano? En Venezuela, no por alabar a los venezolanos, ¿no? Los venezolanos somos más sinvergüenza a veces que volverlo a decir, pero en los indígenas se mandan 3 días de camino, muchas veces con el abuelo o la abuela encima, 3 días de camino para traerlo al culto. Están todo el día en el culto y 3 días para atrás después, y a los 15 días la misma cosa. ¿Cuántos han oído los indígenas cantándole a Dios? Eso es bello. Yo oía a unos de Maracaibo, Male, Machoni, Dido, Cuba, Maracoche, dale, Jehová está en su templo, alábale que vive. Eso se goza, hermano. Eso se goza. ¿Es un dialecto? ¿Eh? ¿Es un dialecto bello de verdad? Ya, el dialecto de ellos. Ellos se gozan. ¿Ya? Se gozan y se vienen. En donde nosotros pastoreamos, había un muchacho que se venía en bicicleta de las 5 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana al templo. Estaba en el culto, salía, almorzaba y de él en bicicleta otra vez para el pueblo. Y yo le decía, mano, y usted no se cansa, me sirve de entrenamiento, me decía. ¿Tú te acuerdas, hermano? Pero venía al culto y venía a adorar a Dios. Había una hermanita que lo que tenía era una chancletita. Y ella llegaba con sus chancletas todas torcidas, pero ella llegaba, hermano. Y no hubo un día que esa hermana no recibiera bendición. Porque el problema es que Dios lo que ve es la disposición del corazón. A Dios le importa un pepino si usted trae anillo, trae cadenas, a Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es que usted tiene en el corazón. Donde está su tesoro, allí va a estar su corazón. Si su tesoro está en Dios, hermano, ahí está la bendición. Amén.
Gloria al Señor y a su nombre. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo hebreo? ¿Por qué Dios tuvo que dejar que la primera generación se muriera en el desierto? Esa generación estaba contaminada. Esa generación no quería nada con Dios. Esa generación quería era la tierra prometida y una cosa y la otra, dinero y billete y la cosa fácil. Pero no se convirtieron al Señor. Los hijos de ellos fueron los que entraron. Solo los Josué y Caleb. Los dos únicos. Bueno, no solo ellos, algunos otros entraron también, pero los que deberían de haber entrado, los que venían con bendición, hermanos, todos se quedaron en el desierto. Toda esa gente se quedó en el desierto. Ahora bien, pasando el mar Bermejo, o sea, el mar Rojo, ¿verdad? No un baño de agua, ni tampoco un chorrito de agua. No, el bautismo no es eso. El bautismo es, hermano, el bautismo es, por eso es que no se puede traducir la palabra, o sea, cuando se habla de Juan el Bautista, esa es una palabra que se hizo una transliteración, se trajo igualito del hebreo para el castellano y para todos los idiomas, porque esa palabra no tiene traducción, porque significa hundir y emerger. Imagínense, Juan el hundidor y emergedor, eso no tiene sentido, eso suena medio raro. Entonces Juan el Bautista. Bautizar significa sumergir y emerger. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde allá usted lo va a ver. Imagínense que esto es agua. Imagínense que esto es usted. En el momento en que usted es bautizado, ¿qué es lo que pasa? Usted es sepultado juntamente con Cristo. Usted ha muerto al mundo, está sepultado, y una vez que usted levanta, usted ha resucitado juntamente con Cristo. Esa es la tipología. Esa es la tipología. Cuando pasaron por el Mar Rojo, ¿qué es lo que pasó? Hermano, esa gente llevaba si usted alguna vez ha ido al zoológico aquí y se ha metido por donde ven los tiburones y dentro de esas cosas, eso mismo vieron los hebreos. Eso mismo vieron ellos, cuando iban pasando ahí los pescaditos, los caimanes, la pared llena de cosas de esas, puros animalitos, y cuando salieron allá, bien contentos. Pero una vez que salieron, los que se le vinieron atrás, hasta ahí le llegó la carrera. Porque por el bautismo no pasa el inconverso, por el bautismo pasa el convertido. Amén. Amén. El que quiere pasar por el bautismo sin convertirse, lo que está haciendo es bañarse. En Venezuela hay un río llamado Río Apure, y ahí es donde bautizan a los hermanos, pero hay pirañas, como usted tiene idea. Hay la piraña que juega garrote, y los pastores dicen, bueno, el que se bautiza y no se lo coma la piraña es porque es verdaderamente cristiano. Pero los cristianos piensan 10 veces para poderse meter ahí. Pero se meten a meter, ellos sencillamente cuando van a bautizar ponen 2 personas y empiezan a chapalear al río, y corren la piraña, la bautizan y salen. ¿Ya? Pero le meten el susto, le dice sí. Y al hermano Vitico le iba pasando aquí. Y íbamos a bautizarlo, y cuando ya no íbamos a meter agua aquí, que viene un caimán, y Vitico dijo, mire lo que viene ahí. Salimos en carrera de ahí. Bien. Separación entre Egipto e Israel. Separación entre el mundo y la iglesia. Es la misma tipología. Egipto, para Faraón, hermano, ni una uña, dice la palabra. Para Faraón, ni una uña. Faraón es un tipo de Satanás. Egipto es un tipo del mundo. Usted no es del mundo. Pero no vaya a ser como él. Me voy con él, y de verdad que se me con él. No. Amén. No, ¿verdad? Eso ha ocurrido, ¿no? Eso es una mentira.
El Evangelio en el libro de Éxodo, bueno, el agua amarga de Mara es tipología, la amargura, el dolor, no por razón de gusto se llama Mara. Mara significa amargo, ¿verdad? La amargura, el dolor que uno pasa y las cosas. Llegando a Elín, 70 palmeras. ¿Cuántas personas mandó Cristo Jesús en el primer viaje a predicar? 70, hermanos, de a 2 en 2. Amén. Cristo Jesús se basó completico en 12 fuentes de agua. ¿Cuántos apóstoles? 12 fuentes de agua. 70 discípulos, 12 apóstoles. Maná del cielo, capítulo 12. ¿Qué es lo que Cristo dice? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Es el mismo maná. Amén. Ese es uno de los yo soy del Señor Jesucristo. Guerra con Amalek. ¿Qué es la guerra con Amalek? Amalek atacó al pueblo de Israel a la retaguardia. Atacó a los débiles. ¿Qué es lo que tipifica Amalek? Lucha con la carne. Y Dios dice que tendrá lucha contra Amalek toda la vida, para siempre. Para siempre va a estar el cristiano peleando contra la carne. Amén. Para siempre. Una de las cosas que dice la palabra de Dios, dice, y no se refiere a la esposa, dice, ten cuidado de la que duerme a tu lado. Y no se refiere a la esposa, se refiere a la señora esta que está aquí, a la carne. Ten cuidado de la que duerme a tu lado. Amén. 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 Gloria al Señor. Agua de la roca. Cristo es la peña de Oreb. Amén. Agua de la roca. Esto es algo bien tremendo. Usted puede imaginarse, hermano, una roca que lo siga en el desierto, hermano, y que esté todo el tiempo echando agua. Y que todavía esa gente no se convierta. Bendito el Señor y a su nombre. A su nombre. Los ministerios, Israel en Sinaí. Bueno, vamos a adelantar un poquito. ¿Cuánto tienen sueño? ¿Cuánto quieren que se acabe este año? Bueno, después no me acusen. No, de verdad tienen que terminar. Denme 10 minutos, por favor. ¿Sí? Los 10 mandamientos. La Iglesia Católica ha hecho bien en enseñar los 10 mandamientos, con la única diferencia que los modificaron. Ellos los modificaron. Pero los 10 mandamientos son la base. Son en el tabernáculo usted lo va a encontrar. Son la base del Evangelio. Los primeros 4 mandamientos hablan de la relación del hombre con Dios. Los primeritos 4 mandamientos hablan de la relación del hombre con Dios. Y los segundos 6 mandamientos hablan de la relación del hombre con el hombre. Fíjense que Pablo dice bien claro, honrarás a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien todos los días de tu vida. La Iglesia Católica hizo bien en enseñar, pero terminó metiendo una mentira, no sé qué cosa de la Iglesia Católica, no sé qué, inventando. La palabra de Dios dice que ni le quita ni le ponga la palabra, es como está escrita. Amén. Y esos mandamientos los dio el Señor. No es que usted y yo vamos a ser salvos por obediencia a los 10 mandamientos. Pero dígame usted, ¿cómo podemos nosotros creer en Cristo sin amar a Dios sobre todas las cosas? Explíqueme eso. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Es imposible. De modo que aunque no estemos de acuerdo, estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Y ese es el mandamiento de Dios. A ver, ¿a cuánto le gusta honrar a su papá y a su mamá? Y ese es un mandamiento. ¿A cuánto le gusta mentir? No mentirás, ese es un mandamiento. ¿A cuánto le gusta matar? No matarás, ese es un mandamiento.
¿A cuánto le gusta codiciar? No codiciarás, y eso es un mandamiento. La base doctrinal nuestra se basa en eso. Lo que pasa es que no decimos que son mandamientos, pero están ahí. Esa es la base. Y están en las tablas de la ley. La ley, la Torá, son exactamente esos 10 mandamientos. Son la base de la fe del pueblo de Israel. Son la base de lo que Dios ordenó para que ese pueblo permaneciera en comunión con Él. Y acuérdense que le dijo: ustedes me serán un reino de sacerdotes. En otras palabras, ustedes van a oficiar para mí. Amén. 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 ¿Y qué nos hizo Cristo a nosotros? Reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Ahora bien, habían diferentes leyes que hoy día, por supuesto, pues son leyes que hoy día pues ya tenemos la ciencia, tenemos una cantidad de cuestiones. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted: ¿cuál fue la ley que Cristo cumplió en la cruz del Calvario? La ley sacrificial. Ya no hay más sacrificio por pecado. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Él cumplió todo, y al cumplir Él nos liberó a nosotros de eso. Pero ¿quiere eso decir que no debemos amar a Dios? ¿Quiere eso decir que podemos robar, matar, hacer, deshacer? Porque no. Nosotros aprobamos lo que es bueno. Amén. Aprobamos lo que es bueno. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Dice, refiriéndose, no se va a extrañar con la palabra que voy a pronunciar, ¿verdad? Refiriéndose al Espíritu Santo, en la palabra que se utiliza es paracletos. Esa es la palabra que se utiliza. Suena medio raro, pero esa es, en griego esa es la palabra que se utiliza, ¿verdad? Dice, Él os hará recordar. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y os hará recordar todas y cada una de mis palabras. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo? ¿Cuáles son las palabras de Cristo? Sí, hasta los doctores de la ley se asombraban del conocimiento que tenía la palabra de Dios. Entonces, ¿qué era lo que hacían? En los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Qué es lo que dice Pablo? Procura con diligencia. Procura con diligencia, ¿vale? Presentarte a Dios aprobado, como varón que no tiene de qué avergonzarse y sabe trazar la palabra de verdad. Amén. Sabe hacerlo. ¿Por qué? Porque la estudia, porque la lee, porque se mete ahí. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. A su nombre. Las labores, la ofrenda para el tabernáculo. Dios le dijo a esa gente: tráigame lo que les sobre. ¿Qué le dijo? Oro, plata, bronce. Ahora, Dios es sabio. Esa gente iban a terminar tirando eso en el desierto. ¿Usted sabe lo que es cargar 40 años con un lingote de oro para todos lados? No jueguen. Esa gente iba a terminar botando. Dios es sabio, traiga para acá todo eso y me van a hacer un tabernáculo. Y le dio sabiduría y entendimiento al pueblo para que tejiera, para que una cosa. Esto no se parece en nada a lo que yo lo hice así, porque eso es lo que tenía a la mano. Pero el encaje con que estaba hecha la cortina y todo eso era una preciosura. Bien, tenía querubines y tenía una cantidad de cosas bien hermosas. ¿Ya? Ahora la pregunta es: si Dios dice que no se haga imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo, ¿por qué hay querubines? ¿Por qué manda a fabricar los querubines? Ahí tenemos material para que estudiemos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar. La labor de Bezaleel y Aholiab y Bezaleel fueron dos jóvenes, uno de la primera tribu y uno de la última tribu. En otras palabras, Dios
encierra todo, ¿verdad? De tal manera de que en Él estemos completos, y le dio entendimiento y sabiduría en todo para hacer las cosas del tabernáculo. Pero a toda gente que tenía su corazón dispuesto, le dio sabiduría y entendimiento. Se fabricaron, para fabricar el tabernáculo se tardaron casi un año. Casi un año. Tuvieron que hacer, fíjense bien, tuvieron que hacer hornos en el desierto, fabricar sierras para aserrar la madera. Cada una tabla de estas representa un árbol, y cada una tabla de esas representa también una persona, y tienen que estar perfectamente derechas, y eran hechas de una madera especial, de madera de acacia, que no le entra ni coquito, no le tipifica al verdadero cristiano, que no le entra la puya de Satanás por ningún lado. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. Cuando veamos eso nos vamos a gozar. Lo que son levitas, lo que son obreros y lo que son levitas, una vez más no se va a sentir mal. No tome para usted honra que no le ha sido dada, hermano. Ninguno de nosotros, a menos que usted sea descendiente de Leví, entonces pegue grito, diga, yo soy descendiente de Leví. O si es descendiente de Rubén o de Judá, hermano, yo soy judío descendiente, hágalo con orgullo. Pero si no es, no diga que es levita, porque usted no es levita. Usted en su sacerdocio es según el orden de Cristo. Amén. Que es superior al sacerdocio levítico, para que lo sepan. Porque los sacrificios eran temporales. El sacrificio de Cristo es uno y eternamente y para siempre. Y usted está preparándose para ser sacerdote eternamente para siempre en los cielos. Amén. Para adorar y alabar al que vive para siempre y a su nombre. Aquí vamos a ir rapidito. Imágenes, esta la tomé del ministerio Miscam, ¿verdad? Usted ve, por supuesto, ahí se ven bien bellas, se ve el arca, ¿verdad? Se ve la mesa de los panes en la proposición, se ve también, y yo estoy atravesado, no debo mirar algo hermanito ahí, aquí, porque si lo ve, no, más atravesado todavía. Se ve este tazón que se ve aquí, es lo que es el lavacro, ¿verdad? La menorá que está ahí, la menorá es la lámpara, ¿verdad? Usted ve que hoy día la lámpara de los hebreos tiene 9 candelabros, ¿no? El candelabro original tenía 7 nada más. El candelabro que ellos utilizan ahorita se basa en enseñanza que tienen de unos libros que para nosotros son apócrifos, ¿verdad? Que son los libros intermedios de la Biblia, ¿verdad? Lo que tienen que ver con los macabeos, con milagros, los macabeos y cosas ahí, pero no tienen nada que ver con la menorá, con la lámpara original, que era de 7 brazos nada más, un brazo central y 6 a los lados. El altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, ¿verdad? El arca, esa arca usted la ve así en esa forma, pero esa arca es hueca. Adentro tenía testimonio. ¿Cuál era el testimonio? Las 2 tablas de la ley, un tazón con maná, y estuvo ahí, no adentro, sino recostado, estuvo la vara de Aarón que reverdeció la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Dentro, yo le voy a explicar eso después, dentro del arca, el arca es un tipo de Cristo, ¿verdad? Mientras que la parte de arriba, luego les explico, es un tipo de Dios, del trono de Dios. Y usted me va a decir, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Cuando se manifestaba en medio de los 2 querubines. Luego veremos todo eso, ¿verdad? Esto es lo que es el tabernáculo por dentro. Eso era madera forrada de oro por todos lados. Eso es oro parejo. El lugar santo, el lugar santísimo, allá se ve el humo ese que se ve, e incienso. Ese incienso se encendía con carbones del altar, no se puede traer fuego de otro lado. Si trataba de traer fuego de otro lado, eso era fuego extraño. Eso es lo que hicieron los 2 hijos de Aarón, y Dios los pasó por
borracho por vestimenta del sumo sacerdote. Esto tiene su explicación bien bonita, lo vamos a ver con calma. El shofar y la trompeta de plata. El shofar era una especie de hoy día se utiliza bastante todavía, es que cuernos de carnero y suenan como una trompeta, pero las dos trompetas de plata tienen que ver con redención. Eso lo vamos a ver luego cuando suenan. Fíjense que Pablo dice bien claro: y sonará la trompeta. La trompeta dice, si la trompeta no diere sonido cierto, en vano vela la guardia. ¿Ya? La trompeta tiene un uso especial para ellos. Un sonido los llamaba, dos sonidos los dispersaba, tres sonidos, por ejemplo, era para entrar en batalla. O sea, tenía su tipología. Y fíjese que son dos trompetas. ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no una sola? ¿Por qué dos? Hay una para intermedia, Cristo la derribó, ahora son dos pueblos, de dos pueblos hizo uno, ¿verdad? El arca ahí se ve bien bonita, ¿verdad? Ahí se ve en otra forma y está escrita, algunos escritos en hebreo, ¿verdad? Con esto termino. ¿Por qué motivo tendríamos que hablar de dispensaciones? Yo no sé si ustedes han oído, si usted les ha explicado la dispensación. ¿Sí? Bueno, es doctrina, ¿verdad? Un tipo de doctrina. Cuando se habla de dispensaciones, se habla de 7 dispensaciones. La primera, la dispensación de la inocencia, como estaba en el huerto de Edén, ¿verdad? Luego la caída, luego la del gobierno humano, hasta que vienen, todas las dispensaciones terminan en un juicio. La dispensación de la inocencia terminó en el juicio de la caída. La dispensación del gobierno humano terminó en el diluvio, así por el estilo. Pero hay algo bien tremendo. Cada dos dispensaciones ha habido un rapto. En la época antes del diluvio, Dios se llevó a Enoc. Fue un rapto. En la época entre el diluvio, fíjese, entre el diluvio y la manifestación de Cristo Jesús, o sea, la época de la ley, ¿verdad? Otro rapto, Dios se llevó a Elías. Ahora estamos en plena dispensación de la gracia, se espera el rapto de la iglesia. Cada grupo tiene su. Y en medio de ello está la ascensión de Cristo Jesús por su propio poder. Amén. Un punto que quiero aclararles aquí: la Iglesia Católica dice que la Señora Madre del Señor Jesucristo, María, la Madre del Señor, que yo no le digo virgen porque no es virgen. Yo no le digo virgen porque la palabra del Señor es bien clara: todo varón que rompe matriz será llamado primogénito. Cristo Jesús fue llamado primogénito. No vayamos a cometer el error de una persona que me dijo que era diaconisa de una iglesia, ¿sí? Y me dijo que el Señor Jesucristo y que había nacido por la mollera de la mamá. Y eso sí es un milagro. Y eso sí que es un milagro. Eso sí que es un milagro. Déjeme decirle, Cristo Jesús nació como cualquier ser humano porque tenía que nacer como ser humano. La única diferencia es que en la concepción no hubo varón de ninguna especie. Fue la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios que se posó sobre María y ella concibió. Amén. Amén. Pero Jesús nació igualito que cualquiera de nosotros, porque si no, no podía redimirnos. Era imposible que nos redimiera. Tenía que ser como uno de nosotros. Dejó su trono de gloria, se hizo como uno de nosotros para venir a morir por nosotros. Él cumplió toda la ley sacrificial. Hay leyes que están en la Biblia que no tienen, por ejemplo, lo que tiene que ver con comidas. Pablo dice: nadie juzgue con comida ni bebida, porque eso no tiene, ¿me entiendes? Hoy día hay cantidad de comidas que si usted va a la Biblia no se pueden comer,
y resulta ser de que hoy día pues, están elaboradas de cierta forma, no tiene ningún problema. Y el Señor no, en ningún momento el Señor Jesucristo la prohibió. ¿Vale? O sea, hay cosas que cada cosa hay que ponerla en su sitio. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Tendríamos que entrar, ¿verdad?, un poco más en la parte de teología. Vamos a entrar la semana que viene, si Dios lo permite, y vamos a avanzar, porque aquí hay mucho material, hay demasiado material. Por ejemplo, esta declinación del conocimiento de Dios nos ha traído casi todos nuestros problemas. Un redescubrimiento del conocimiento de Dios nos ayudará grandemente a solucionarlos. Una manera de aprender quién es realmente Dios es aprendiendo sus nombres, y aquí están los nombres. Para los que les gusta, aquí están todos, la gran mayoría de los nombres de Dios que están en la Biblia: Elohim, Elohai Kedem, Elohai Sabaoth, Elohai Mitzpat, Elohai Selichot, Elohai Marom, Elohai Mikarov, Elohai Shadi, Elohai Selichot, Elohai Marom, Shadi, Elohai Mausi, Elohai Elohim, Elohai Haruchot, Lekol Bazar, Elohai Kedoshim, el Hane Eman, el Hagadol, o sea, el Raha, el Olam, el Emuná, o sea, diferente, el Rashun, el Canal, Shaddai, el Elión, el Yeshurun, o sea, diferentes nombres del Señor. Si ustedes quieren, la próxima semana yo se lo paso poco a poco y ustedes lo van copiando, ¿ya? Y este es el nombre por excelencia de Dios. Yod-Hei Vav-Hei, ese es el nombre de Dios, ese es el nombre santo de Dios, nombre que no hay forma de pronunciarlo porque no hay quien lo sepa con exactitud. Son 4 letras: la Yod, que equivale a la Y nuestra; la Vav, que equivale a la B pequeña o a la W, no se sabe, perdón, la Hei, que equivale a la H; la Vav, que equivale a la B pequeña o la W, la W que llaman, ¿verdad?, y una H, o sea, es Y, H, B, H. Uno le dicen Yahvé, otro le dicen Yahweh, aquí le dicen Jehová porque la Y fue cambiada por la J americana, que suena como Y. Entonces le dicen, la cambiaron por J. Pero el verdadero nombre de Dios, vaya usted a saber cuál es. Aparece 4 letras. Dice: ¿por qué preguntas por el nombre, por mi nombre, que es impronunciable? Y sin embargo, el Señor dijo: por este nombre me conoceréis. Yod-Hei Vav-Hei. Amén. Ese es el nombre. Las letras, pues, son letras hebreas. Amén. Hay una cantidad de atributos, lo veremos, por ejemplo, Yahvé Makadish, Yahvé Jireh, o Jehová Jireh, Jehová Makadish, Jehová Elohim, Jehová Nisi, mi bandera, Jehová Shalom es mi paz, Jehová Sidkenu. Hay una cantidad de nombres, pues, que después lo veremos. Amén. Y también, si usted quiere, pues yo le paso una copia para que usted lo... ¿Ya? Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie, por favor.